Bien, esta es la semana 7B, la clase sería la 4B. El tema que nos corresponde hablar hoy sería sobre la teoría general de los sistemas, en donde lo primero, lo más importante es definir el concepto de un sistema. Ustedes saben que el sistema puede ser muchas cosas, pero en sí, en su terminología, hablamos de un montón de elementos, de procesos, de aspectos o cosas que se van a interrelacionar entre sí, que todas ellas cuando se unen, cuando se unifican y básicamente se ponen todas a trabajar, conforman un todo, una totalidad. Entonces esa es la terminología de un sistema, cosa que es muy importante porque lo que son definiciones y eso, les pido por favor que vayan estudiándolas para el examen. Acá tienen otra forma de representar lo que es el sistema. Nos habla que los sistemas, vamos a leerlo tal cual como dice ahí, es un sistema, un conjunto de partes o elementos organizados relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Ustedes saben de que yo siempre les he dicho o les he pedido que no vean cuando ustedes están desarrollando o creando un sistemita pequeño, lo que sea, que no lo vean como un problema, sino que lo vean como una necesidad para una empresa y que ustedes tienen que solventar esa necesidad. Es aquí donde nosotros vemos los diagramas fundamentales de los sistemas, que ya yo les había comentado, en donde tenemos todo lo que entra, que son los datos, todo lo que sale, que básicamente esto se lleva a un procesamiento especial, ¿verdad? Para dar una posible salida a esa información, en donde todo lo que conlleva eso es materia o energía. Entonces, con respecto a la terminología de los sistemas, nosotros vamos a trabajar o vamos a pensar de que un sistema no puede ser un solo proyecto y ya, no. Sería algo muy erróneo, porque ustedes han visto que cuando se desarrollan sistemas para otras organizaciones más grandes, ellos no vienen y hacen un solo proyecto, sino lo que hacen es subdividir tareas, ¿verdad? Y esas tareas vienen siendo un tipo de elementos que van a conformar o van a ser parte de ese sistema. Nosotros lo llamamos como subsistemas. En nuestra terminología de los sistemas también existe algo que se llama supersistema, que es cuando ya creamos sistemas más grandes, más robustos, más específicos, ¿verdad? Y que van enfocados a un mercado meta en específico, por así decirlo. Entonces, para poder hablar o tener por entendido un poco lo que es el pensamiento sistémico, hay dos condiciones fundamentales para poder aplicarlo. Vamos a leerlo tal cual como está ahí y lo vamos a explicar para que ustedes entiendan un poco. Nos habla sobre la existencia de un problema en concreto, lo cual va a representar un enigma real y debe de existir un patrón de comportamiento que no tenga una explicación obvia y que se produzca dentro de un sistema complejo. Cuando hablamos de problemas, nosotros estamos hablando de cualquier situación que se dé a la hora de desarrollar un sistema, ¿verdad? Entonces, en el momento que usted venga y encuentre un problema y ese problema no tenga ninguna explicación, algo obvio en lo que usted puede venir y sacar un razonamiento y dar una solución, estamos hablando de que es un pensamiento sistémico. Ahora, nos habla de la existencia de un nivel de complejidad en el sistema. Este sistema viene siendo adecuado a un campo que es el pensamiento sistémico. Cuando hablamos de nivel de complejidad, recordemos de que no es qué tan difícil es venir y construir ese software, sino que qué tantas herramientas debo construir yo para que ese software tenga o dé la finalidad por la cual fue construida, ¿verdad? Entonces, ¿qué subsistemas tengo que crear yo para dar una finitud a ese proyecto que funcione al 100% de lo que me están pidiendo con todos los requerimientos? Cuando hablamos de límites con respecto a los sistemas, nos hablamos de que ¿qué es lo que nos limita? Los requerimientos, ¿verdad? O nos limita el ambiente, son problemas externos a la empresa o problemas internos a nivel de compañeros o tal vez dificultades económicas, tiempo, recurso humano, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con lo que respecta al ambiente. Luego hablamos de límites a nivel físico o conceptual, donde nosotros podríamos hablar de que ese sistema a nivel físico, podríamos hablar de que son todos esos aspectos que nosotros
nos puede limitar a nivel de recurso, a nivel de tiempo, ¿verdad? Y está la otra parte que es a nivel conceptual, requerimientos, análisis, diseño del sistema, ¿verdad? Que se enfoca muy bien en esos tipos de ámbitos. Acá nos habla de que existen algunos intercambios entre los sistemas y el ambiente, y esto es porque existen diferentes tipos de sistemas. Hay sistemas abiertos y hay sistemas cerrados. Por ejemplo, hablando en terminología del mundo real, un sistema abierto puede ser cualquier cosa. Un sistema cerrado, veamos por ejemplo una olla de presión. Una olla de presión puede ser un sistema abierto o cerrado. Sería cerrado, ¿verdad? Porque todos los elementos que nosotros echemos ahí en esa ollita, ¿verdad? Van a ser tapados en algún momento, y para poder trabajar ese sistema tiene que estar sellado y llegar a un punto de cocción, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese sistema abierto? ¿Qué podría ser un ejemplo de un sistema abierto? Por ejemplo, ¿por qué no? Tal vez el intercambio de energías, o por ejemplo, tal vez cuando hablamos de un cuerpo humano que está completamente expuesto, ¿verdad? De que el cuerpo humano requiere cosas orgánicas, por ejemplo, para poder sobrevivir, para poder prolongar su vida, ¿verdad? Y que no falle su sistema. Eso es un buen ejemplo. Un sistema cerrado básicamente son todos aquellos que intercambian energía, calor, ¿verdad? En términos de sistemas en sí en general. No estamos hablando específicamente de la carrera. Luego hablamos de un nivel conceptual y que envuelve también en la parte física. En esta parte de interacción entre los sistemas, donde entran y salen cosas, ese es el tipo de interacción que estamos hablando en los diferentes medios y ambientes en los cuales se desarrolla el sistema. Y aquí lo tenemos, un esquema básico, que esto ya yo se los he presentado a ustedes, en donde tengo la entrada, que lo que entra son datos. Acá se da un procesamiento, tenemos diferentes componentes que van a ser parte de ese subsistema para una posible salida, ¿verdad? En donde en esa posible salida ustedes tienen un ambiente externo, que ese es el supersistema, que es básicamente en donde interactúa todo esto. Hay parámetros para un sistema. Los parámetros básicamente serían, por ejemplo, todo lo que entra, lo que sale, lo que se procesa, la retroalimentación y básicamente el ambiente. Esos son los parámetros de un sistema. Ahí lo tienen representado en el esquema básico fundamental de los sistemas. Hay algo muy importante acá. Una vez que usted vino, ingresó los datos, los procesó, los transformó y dio una salida, a partir de esa salida, de esa finiquitud que ustedes tuvieron acá, eso va a tener una retroalimentación. ¿A qué se refiere con esa retroalimentación? Que ustedes van a tener toda la información que obtuvieron, van a poder sacarle un valor agregado, van a poder sacarle algo extra a eso y poder mejorar el proceso una y otra vez que se realice. Y así es como funcionan los sistemas. Les va a quedar como tarea que algunos ejemplos de sistemas abiertos y cerrados a nivel de sistemas de nuestra carrera, ¿verdad? Aquí nos habla sobre los tipos. Vamos a dar su definición tal cual como está aquí. Los sistemas abiertos son aquellos sistemas que interactúan en un medio, ya sea importado o exportado de energía. Estos intercambian información, energía, material, medio ambiente. Los sistemas sociales y biológicos son completamente inherentes y abiertos. Los cerrados son capaces de interactuar con el medio, pero son medios mecánicos y completamente cerrados. Hay sistemas físicos o concretos, que esos básicamente todos los que conllevan a utilizar maquinaria, ¿verdad? Son cosas del mundo real que ustedes van a venir y van a trabajar, y podríamos decir que son cuantitativos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden venir y contar cada uno de los elementos que forman parte de ese sistema. Hay sistemas abstractos que se basan en hipótesis, ideas, conceptos, planificaciones, y un sinnúmero de elementos, ¿verdad? Que todos esos elementos van a ser posibles atributos o objetos que nosotros vamos a encontrar a nivel del sistema. Entonces, en cierta parte, estos tipos de sistemas pueden ser sistemas físicos como un hardware, o puede ser algo abstracto como un software, porque en realidad son un conjunto de partes que no son tangibles, ¿verdad? Entonces, aquí tienen un poco de ejemplos con respecto a esos temas.
En la teoría general de los sistemas, nosotros nos remontamos mucho a la ciencia y a la filosofía. ¿Por qué? Porque es importante esto que decía Aristóteles, y se los voy a leer tal cual como está aquí. El todo es más que la suma de sus partes. Es la definición de un problema básico de un sistema, y todavía es válido en este momento. Siempre se va a utilizar de esta manera. El todo, ese todo significa el sistema en sí trabajando, y que ese sistema va a estar en sí con el que se trabaja un montón de elementos, ¿verdad? En los cuales cada uno de estos elementos va a ser parte de ese sistema. Entonces ese todo es el sistema, y sus partes van a ser los subsistemas que pertenezcan a ese sistema. Bien, entonces a eso se refería Aristóteles. Aquí tenemos algunas ideas que se utilizaban como predicados en la teoría general de los sistemas, que se atribuía al señor John Wilhelm. Básicamente eso fue en los 70s y los 30s, ¿verdad? 1770, perdón, 1831, como para ser exactos, en donde se tienen diferentes frases que tienen relación a lo que es la teoría de los sistemas. Pero aquí es importante saber o resaltar de que toda información tiene que ver o tiene que recabar con lo que es el ambiente, ¿verdad? Todo tiene que ver con el ambiente. En la sociedad también, todo lo que son los cambios que ha habido a nivel de los años, ¿verdad? En el proceso con respecto a que va avanzando el tiempo, ¿verdad? Todo tiene que ver con los sistemas, con sus teorías y sus investigaciones. ¿Por qué? Porque lo que buscan es buscar respuestas, es buscar un norte, es buscar qué son los procesos, los pasos a seguir para poder realizar un buen sistema. Entonces, con tanta investigación, nosotros hemos logrado adecuar o encontrar ciertos objetivos que se basan en las estructuras, en los procesos, en las interacciones, las conductas, la función, todo lo que tenga que ver con la relación a la teoría general de los sistemas. Entonces, lo que se busca siempre es orientarnos muy bien a lo que va a ser el programa en sí, cuáles van a ser las características que van a tener, qué funciones va a hacer ese programa, ese sistema, ¿verdad? ¿Qué comportamientos van a tener en general? A partir de ahí, sobre qué leyes nosotros nos vamos a venir y nos vamos a guiar para poder crear este sistema, o bajo qué unidades de las ciencias o bajo qué tipo de lenguaje científico, ¿verdad? Vamos a orientarnos, vamos a promover la resolución de este problema. En la actualidad, nosotros podríamos ser testigos de los problemas o situaciones a los cuales nos enfrentamos día con día, tanto a nivel social, empresarial, sobre las políticas, la ecología, pero siempre lo que buscamos es ganar, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque todas las personas o todos los participantes que se encuentren ahí en ese entorno, ¿verdad?, que estén trabajando sobre estos diferentes paradigmas, lo que tratamos es de resolver problemas, y siempre pues en su mayoría de las veces logramos encontrar la solución a ese problema. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo en donde dice, ¿qué tienen en común las siguientes situaciones? Algunas personas piensan que los problemas de hoy son respuestas de las malas decisiones pasadas. La situación de los indígenas en el sur del país. La sociedad que piensa que la corrupción puede acabarse y atacar elementos. O la producción de una empresa. ¿Qué tiene que ver todas esas cosas? A que básicamente tienen que ver con cosas que pasan en nuestro país. Son fenómenos completamente dinámicos. ¿Por qué? Porque son situaciones que pueden variar, pero siempre se van a estar dando una y otra vez. De que hay políticas y esas políticas hay que seguirlas, no podemos cambiarlas. De que, por ejemplo, no importa las causas por las cuales se estén dando las situaciones, siempre todo cambia en algún momento y va a buscar su rumbo. Y lo que tenemos que hacer es explorar de tal manera que podamos mitigar, eliminar o ver cómo podemos resolver esas situaciones, ¿verdad?, a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos para resolverlas si el uso de las herramientas clásicas y convencionales no son posibles? Pues, ¿qué más? Construir nuestras propias herramientas, crear nuestros comportamientos, dar una estructura, tratar de generar algunas formas de hacer las cosas de una manera más fácil, que den mejores resultados, ¿verdad? Por eso es importante que se dé o que vaya acorde a lo que es el pensamiento sistémico, o a ese sentir holístico,
¿verdad? Que básicamente tiene que considerar ese todo, ¿verdad? La holística, hablamos de un fenómeno humano que nos permite a nosotros hablar sobre la personalidad que tiene el hombre y cuál es su mentalidad, cuál va a ser su norte, su sur, su este y su oeste, ¿verdad? A la hora de integrar cualquier tipo de sistema. Acá nos habla que existe un enfoque que permite enfrentar ciertas situaciones y esas situaciones básicamente se les conoce como el enfoque sistémico. Este es el medio ambiente empresarial donde están los proveedores, los clientes, hay agentes externos, la legislación, el gobierno, las entidades sindicales y los competidores. Todos estos son parte del ambiente empresarial y viene siendo el medio ambiente que nosotros hablamos con respecto a lo que es la creación de un sistema. El pensamiento sistémico es parte de la actitud, de la percepción y el pensamiento humano en ese mundo real. ¿Por qué? Porque lo que busca es analizar, es tratar de comprender, tratar de diferenciar y planear las diferentes metodologías a seguir para poder llegar a sus finalidades. Este pensamiento viene siendo básicamente una forma de buscar soluciones, buscar una estructura y eso es parte del sistema. Básicamente acá nos habla sobre que la base de la filosofía sustenta que la posición del holismo viene del término holos, que holos significa entero. En práctica en sí, lo que es el pensamiento sistémico viene siendo para tratar de iniciar lo que es la comprensión y esa comprensión conlleva la retroalimentación para una vez que usted comprenda qué es lo que está haciendo, a partir de ahí usted puede retroalimentar y puede mejorar sus fuerzas, puede contrarrestar muchas situaciones. Características del enfoque de sistemas. Está lo que es el interdisciplinario, cualitativo y cuantitativo, el organizado, el creativo, el teórico, el empírico y el pragmático. Vamos a ir definiendo una a una, ¿verdad? Hay dos formas, primero que nada, de entender el pensamiento sistémico. Una es el pensamiento sistémico y la otra es la teoría general de los sistemas. La teoría viene siendo el origen del pensamiento sistémico, se dio en el siglo XIX y básicamente nació bajo un método científico. Ese pensamiento lo que hizo es tratar de transformar, ¿verdad? Con ese bucle que yo les he enseñado a ustedes y llegar al punto de lo que es la retroalimentación. Lo que se hace es que se tiene en cuenta todas las partes en sí y cuando se tienen completas ya se puede decir de que el sistema ha cambiado. Entonces vamos a entrar en lo que son el dimensionamiento de un sistema. Está lo tangible, que es todo el equipo, está el flujo de información, que es de donde vienen todas las instrucciones, las órdenes, los datos que se van a utilizar. Tenemos lo que son los modelos mentales. Los modelos mentales es la percepción que tiene el ser humano, ¿verdad?, con respecto al entorno y a todo lo que va a constituir el sistema. A partir de acá se dan las etapas del pensamiento sistémico. Vamos a hacer una pausa y continuamos en el siguiente video.